Combat Warriors es considerado uno de los mejores juegos de lucha de todo Roblox, o al menos así lo era. Cuenta con una gran variedad de armas y utilidades, y anteriormente contaban incluso con sus habilidades, pero así como con sus más grandes acontecimientos, han desaparecido sin dejar rastro. La cantidad de información perdida sobre este juego es devastante, pero esto no solamente incluye sus eventos más importantes, sino también sus más atroces polémicas. Mapas antiguos y eliminados. La mayoría de nosotros ya habremos experimentado un cambio repentino o la eliminación definitiva de un mapa que apreciábamos en un videojuego, ya sean por errores o por la finalización de eventos que traían consigo ese mapa. Pero en Combat Warriors era elegido un único mapa, lo que hizo que los desarrolladores quitaran muchos de los que existían, y algunos otros eran eliminados innecesariamente y sin razón alguna. Entre los mapas más recientes eliminados cuentan el Templo del Gato, el Río de Peces, el Cementerio de Pecadores y dos de los más antiguos que también fueron eliminados, la Isla Avanzada y Ínsula Mordor. Estos dos últimos mapas eran muy grandes y detallados, lo que seguramente ha llevado a su eliminación, ya que como sabemos, Combat Warriors no es un juego que lo puedas correr en una patata como computadora. Aún así, estos últimos cambios han puesto a arder a la comunidad, especialmente a aquella competitiva. Los virtualitos. En pocas palabras, son las parejas virtuales que pueden ofrecernos aberraciones como estas. 1v1ing my boyfriend. Hubo un periodo muy oscuro en las que estas personas se multiplicaron como cucarachas y lograbas ver al menos a una de estas ratas en cada servidor, pero ya no son tantas como antes. Pases Pay to Win. Desde la última actualización, se han agregado nuevos pases que giran en torno a la suerte. Dichos pases no son nada baratos, y rondan desde los 300 hasta los 2000 Robux, y es algo que no merece absolutamente la pena. Y no lo digo yo, lo dicen las mismas personas que han comprado estos pases. Afirman que ese supuesto aumento de la suerte durante los giros diarios no les ha servido para nada. Sistema antitrampas. El sistema antitrampas de Combat Warriors es conocido por ser muy inexacto. Podrías estar jugando tranquilamente y de la nada ser teletransportado o reiniciado con un cooldown muy fastidioso. Ya hasta parece estar diseñado solamente para rompernos las pelotas, cuando su verdadera función es evitar a los exploiters. Pero como veremos más adelante, esto casi nunca funciona. Los supersaltos. Los supersaltos son extremadamente populares en el juego, y hasta podríamos definirlas como una técnica de movimiento. Los jugadores descubrieron que teniendo una alta cantidad de fotogramas, junto a una precisa combinación de teclas, podías realizar un salto súper grande. Tiempo después se descubrió una nueva variante del supersalto, pero que esta se realizaría con la mecánica del deslizamiento. Esta tomaría el nombre de Slide Jump, y que lamentable pero afortunadamente fue removida con la última actualización, ya que los jugadores abusaban de esta mecánica a más no poder, debido a su facilidad. El pase de batalla. El pase de batalla fue implementado al juego en la versión 1.00, y a pesar de que la mayor parte de la comunidad estuviera en contra, a los desarrolladores les valió 3 pepinos y lo metieron igual. Lo peor de todo es que ya vamos casi un año sin que se actualice este pase, y ni hablemos del juego. La hitbox. Las hitboxes han sido un tema de discusión y debate ya desde hace mucho tiempo, y es un elemento muy importante no solamente en Combat Warriors, sino también en todos los juegos, ya que esta determina, por ejemplo, si tu personaje es golpeado o no por un ataque, y este puede ser incluso alterada por el ping o por los fotogramas, o también por las mismas técnicas del juego, pero esto lo veremos más adelante. Con este término nos referimos al error que sucede, o al menos sucedía al cargar a una persona caída. Esto debido al cambio de animaciones después de la actualización 060. El chat global. En la última actualización se ha agregado una nueva opción en la que puedes enviar un mensaje a todos los servidores activos del juego, y como no había forma de desactivar este chat global, la gente encontró formas de abusar. Se presentaron algunos casos extraños y particulares, como por ejemplo el de uno que difundía el gospel cada 5 segundos y otro que promovía la cacería a los furros, lo que provocó finalmente su prohibición.
golpes fantasma, o también conocidos como blanks y faces. Son los golpes o tiros que parecen llegar al enemigo pero en realidad no les ocasiona daño. Incluso algunas veces ni siquiera es por culpa del ping, aunque ese ya no es muy frecuente que ocurra. Técnicas del juego. Como ya mencioné anteriormente, hay otras formas de alterar el hitbox de un arma, o mejor dicho, aprovecharla, a lo que se le llama sacar rango, y es muy importante en el competitivo. Según tengo entendido, para poder sacar rango necesitas mover la cámara 360 grados mirando hacia arriba y con una sensibilidad alta, pero la verdad yo nunca supe sacar rango. Votaciones de los mapas. Al finalizar una partida, en el momento en el que tenemos que seleccionar un mapa, si te das cuenta, la cantidad de votos sumados es mayor a la cantidad efectiva de los jugadores que hay en el servidor, o sea que la cantidad de votos no corresponde a la cantidad de personas que están votando. Esto se debe a los dos pases Vanguard y Gold, que además de multiplicarte el voto hasta un por 6, también te multiplica la experiencia, el oro y el éter ganado, lo que causa un gran desnivel, ya que alguien con el pase Gold puede llegar al nivel máximo, o sea el 888 muy fácilmente, a diferencia de alguien que solo tiene el Vanguard o ni siquiera tiene un pase, lo que literalmente tomaría años en subir a ese nivel. El carro. Este se encuentra en el mapa Archivos 2000 y hasta ahora es uno de los elementos que más está causando bugs en todo el juego. A pesar de ser bugs inofensivos, la verdad que pueden resultar bastante fastidiosos. Y no solo por el hecho de que todo el servidor haga guerra para obtener un auto que al final se va a ir a la ñoña cuando alguien se suba. Ahora sí podemos pasar a la segunda fase del iceberg. Pelea con el jefe. Las peleas con los jefes fueron recientemente eliminadas, probablemente debido a su repetitividad y al escaso número de personas que jugaban este modo. Para los que ya habrán jugado este modo de juego, recordarán que al hacer un daño mínimo requerido, se te entregaba una caja con cosméticos exclusivos. Las habilidades. La eliminación de las habilidades ha marcado un antes y un después en Combat Warriors, no solo en su historia como juego en sí, ya que marcó y dividió la comunidad. Por una parte, se encontraban las personas que estaban a favor de la eliminación de las habilidades y de las utilidades que se habían agregado recientemente, y por la otra se encontraban obviamente quienes estaban contrarios, que en su mayoría eran nuevos jugadores, y aunque si aún no se sabe el motivo exacto de su eliminación, lo más probable es que sea por la cantidad de errores que presentaba, creando los bugs más famosos, como por ejemplo la posibilidad de volar infinitamente con la Dragon, pero incluso sin estos errores, las habilidades de por sí ya estaban muy rotas, lo que comportó a su eliminación, pero lo que nadie se esperaba era que fuera así de repentina. Los exploiters. Los exploiters en Combat Warriors han existido prácticamente desde que el juego se hizo popular. Los exploits más frecuentes incluyen los que te permiten hacer movimientos muy exagerados, como por ejemplo darte super velocidad, una capacidad de spamear super saltos, autorreanimaciones, convertirse en pelotitas que te hacen volar a Saturno, etc. Los scripts menos frecuentes pero no menos importantes son el aimbot y sus variantes, auto parry y la hitbox expander. En YouTube hay toda una tribu que se dedica a subir estos scripts con cada actualización, lo que complica su detección. HB One Shot. HB es la abreviatura del arco pesado en inglés. Esta arma fue introducida al juego en la actualización 0.5.1. En su lanzamiento el arco pesado estaba muy pero muy roto, ya que podías desvivir a cualquier jugador con solo un disparo en la cabeza. Debido a esto, tuvieron que reducirle el daño y actualmente es un arco de 2 tiros. Sigue estando roto pero ya no tanto. Habitantes de la playa. Así se les llama a los jugadores que por alguna razón siempre se dirigen hacia la playa y se quedan tiesos sin hacer absolutamente nada. Es un comportamiento bastante extraño en un juego de combate, más aún cuando este se repite por varias horas seguidas. Bug debajo de la playa. Después de que las animaciones de natación fueran actualizadas, empezó a ocurrir un error en la orilla de la playa, en el que no podías salir del agua ya que traspasabas el suelo. Recuerdo que habían varias formas de hacerlo a propósito. Este error se mantuvo por un buen tiempo, pero se hizo talmente fastidioso que los desarrolladores lo arreglaron. CWCC es la abreviatura de Combat Warriors Clanning Community, una comunidad competitiva de clanes y también para los jugadores singulares. Aquí se administran los rangos oficiales de cada región, continente y el mundo en general, ya sean clanes o jugadores. También se publican actualizaciones constantes sobre los eventos que ocurren dentro de la comunidad. También ayuda a denunciar a las personas que hacen trampa o cometen actos explícitos contra otros. Pero este servidor también es testigo de cosas muy horribles y asquerosas, tema del cual hablaré más adelante. Si te interesa entrar a este servidor o al mío, te estaré dejando el link en la descripción.
Toxicidad. La toxicidad en Combat Warriors es un tema bastante extenso y tuvo repercusiones, aunque no lo parezca, en actualizaciones importantes y eventos, ya que por ejemplo es uno de los principales motivos que han llevado a la eliminación de las habilidades y utilidades. Como recordarán, la fractura que causó en la comunidad en general le dio a los desarrolladores dos opciones: mantener y arreglar los bugs presentes en las habilidades, causando un malcontento en la comunidad competitiva, que es una minoría, o simplemente eliminarlas y decepcionar a los jugadores casuales, en mayoría. Yo pienso que fue en este punto donde la liaron. La actitud de los viejos jugadores de apegarse solo a lo que ellos conocían es bastante común en los juegos. Lo que es extraño es que un juego elimine sus actualizaciones solo para mantener una pequeña cantidad de jugadores considerada fiel a este. Ni siquiera hicieron el intento de arreglar los bugs, agregar cosas nuevas, innovadoras y divertidas para quitar esa repetitividad que está causando el constante declino de Combat Warriors. Pero a pesar de todo esto, los jugadores con o sin actualizaciones se siguen y seguirán quejando. Todos quieren todo, nadie sabe qué. Títulos LATAM. También conocido como HCL, es la comunidad competitiva hispanoamericana de Combat Warriors, bastante similar a CWCC, contando con sus propios tops y clanes, esto incluyendo los reconocimientos hacia los mejores jugadores que han representado los países y Latinoamérica en general. Si bien la gente aquí puede ser muy pero muy extraña, es lo que hay. No estoy muy informado sobre las cosas graves que hayan pasado, ya que en esos tiempos no les daba importancia. Sin mencionar el pasado noqueo que destruyó el servidor y consigo también la información. Actualmente se ha creado otro títulos LATAM, por lo que ahora está funcionando con normalidad. Creadores de contenido. Esos videos con música punk de fondo y batallas contra teamers, ¿quién no los ha visto? Aunque seamos honestos, ya casi todos los creadores han tocado este tema una y otra vez. No es que sea malo, pero sí un poco trillado y predecible. Claro, tiene su justificación. El juego no da para más, así que las ideas suelen ser limitadas. Pero he visto algunos videos donde la información es tan inexacta que hasta parece una broma. Tutoriales que no te llevan a ninguna parte, consejos extraños e inservibles, configuraciones que no ayudan en nada, hasta códigos de sonidos e imágenes que te meten en problemas. Guerreros cancerígenos. Esta fue una broma bastante extraña del Día de los Inocentes del 2023, ya que cambiaron la imagen y el título del juego a Guerreros Cancerígenos. Algo similar ocurrió en el pasado, pero con el nombre glorioso de Fanboys Warriors. Bug del pez. El bug del pez fue uno de los bugs más populares en su tiempo. Este te permitía deformar tu personaje adoptando la forma de un pez, de ahí su nombre, dándote una animación absurda al caminar. Esto sucedía cada vez que tu personaje era desplazado por el acarreo o por el sistema antitrampas. Después de su arreglo, aún podías hacerlo con la cámara libre que se obtenía con exploits o siendo creador de contenido. No sirve dar detalles de cómo se hacía exactamente porque ya lo parchearon totalmente. Surfear. Así fue llamado el bug que te permitía hacer un slide infinito en el agua, esto antes de que agregaran la estamina, o hasta cuando durase esta misma después de que fuera agregada. Este bug ocurrió con la introducción de la mecánica del deslizamiento en la versión 0.4.0, obviamente fue parcheada. Chat tags. Después de la actualización que nos dio las etiquetas de chat, que por cierto con un costo exorbitante de 10.000 Robux, se te permitía personalizar la fuente del texto y presentación de tu nombre en el cuadro del chat. Algunas personas lograron romperlo y usaron el cuadro de chat recientemente implementado para su ventaja, ya que lograban hacer el texto extremadamente grande e incluso podían ejecutar scripts usando el chat, lo que les permitía evitar los filtros de este mismo. Al personalizar las etiquetas del chat, algunos jugadores escogían fuentes de texto similares a las que se usaban para los moderadores o creadores de contenido. Lo usaban haciéndose pasar por otras personas y decir cosas incriminatorias que arruinarían la reputación de la víctima. Al día de hoy, los errores más graves ya se han solucionado y se ha prohibido usar fuentes que son similares a la de los moderadores o creadores de contenido. El spray. El spray es el pase de 199 Robux que te permite colocar imágenes dentro del juego. Obviamente solo las que están dentro de la plataforma de Roblox, pero hay personas que burlaron los filtros y lograron introducir imágenes racistas, homófobas, de odio, entre otras. En algunos casos, y como veremos también más adelante, mostraban cosas muy perturbadoras.
canal de sugerencias. Una de las cosas muy negativas que hay en el servidor oficial de Combat Warriors es el canal de sugerencias. ¿Por qué un canal sería negativo? Porque literalmente y con todo el afán de ofender, no sirve para nada. Más bien lo que hace es desanimar a los que dan muchas y muy buenas ideas, porque las respuestas de los que administran ese canal siempre son negativas y parecen más excusas que solamente esconden la pereza y la poca creatividad que les queda. Odio hacia el mes del orgullo. Si participas en las huestes de Combat Warriors, es probable que hayas sido testigo de discursos cargados de aversión dirigidos hacia la comunidad LGBT. Es evidente que las advertencias y prohibiciones por actos de homofobia se intensifican durante el transcurso del mes de junio. Reglas estrictas. Debido a la diversa comunidad de Combat Warriors, ha habido múltiples casos en los que las reglas se han visto obligadas a cambiar. Un ejemplo es la palabra nigga, que puede usarse en el contexto incorrecto, pero hay ocasiones en las que usarla para describir el país te puede provocar incluso un baneo. También está el hecho de que debido a la gran cantidad de troleadores presentes durante el mes del orgullo, los moderadores tienen que permanecer en alerta máxima para mantener limpios los servidores. Sin embargo, hay ocasiones en las que los moderadores juzgan mal y dan castigos injustificados. Un ejemplo de esto es cuando un miembro mencionó abiertamente que su religión estaba en contra de la ideología LGBT, lo que ha resultado en su expulsión. Parece que los moderadores solo están tratando de hacer su trabajo, pero deberían de prestar un poco más de atención. Reglas competitivas. En los duelos clasificatorios, la CWCC ha creado un conjunto de reglas para garantizar la competencia justa. Hay reglas oficiales establecidas por la CWCC para 1 contra 1 en todas las regiones, 1 contra 1 para arcos, 1 contra 1 para clanes y también los scrims. Todos estos tienen reglas distintas, únicas y específicas, que cubren diversos aspectos como los límites del mapa, cuándo vale o no una ronda y mucho más. Es muy importante que se sigan estas reglas o de lo contrario podrías perder el control y arruinar incluso tu reputación por hacer trampa. Prepotencia y arrogancia competitiva. Si has jugado por bastante tiempo a Combat Warriors, seguramente te habrás encontrado a jugadores que suelen ser arrogantes y prepotentes tomando como excusa el competitivo. He visto muchas discusiones en servidores públicos que involucran la habilidad de un jugador solo por no conocer o jugar el modo competitivo. En algunas ocasiones llegan incluso al punto de insultarse. Como experiencia personal en la comunidad competitiva habla hispana, diría que esto es algo muy común de ver. Llega incluso un punto en el que empieza a dar risa, ya que probablemente esta toxicidad sea solo en forma de broma. Sin embargo, esto no quita el hecho de que los jugadores competitivos en su mayoría sean bastante arrogantes con los jugadores casuales, pero lo entiendo un poco, ya que sí llega a castrar que algunas personas se crean muy buenas con armas o utilidades que no requieren un mínimo de habilidad, pero esto es algo muy común que ocurre en todos los juegos. Actualizaciones. Sin duda el tiempo que transcurre de actualización en actualización es enorme. Con tan solo pensar en el hecho de que hemos recibido una sola actualización en casi un año te puede dar una idea muy clara. Como dije también antes, no entiendo por qué no hacen al menos el intento de agregar algo nuevo e innovador, ya que lo último que hicieron fue totalmente lo opuesto. Quitaron lo que recientemente habían agregado, o sea, las habilidades. Un ejemplo de esto es el evento de la cacería de huevos. Es muy misterioso porque los accesorios exclusivos empezaron a desaparecer de los inventarios y puede que te haya pasado incluso eso a ti. Al ponerme en contacto con algunos de los moderadores, me comunicaron que ellos tampoco sabían la razón, pero que lo están investigando. Aquí lo raro es que esto no ha ocurrido con los demás juegos involucrados en este evento, por lo que es deducible que el mismo Combat Warriors tenga algo que ver. Encrucijada es muy popular. Encrucijada es el mapa más popular de Combat Warriors, probablemente porque es el que causa menos lag a diferencia de los otros mapas, y es uno de los más icónicos no solo de este juego, sino de todo Roblox, ya que fue hecho por este mismo en junio del 2006. Digo esto porque vi muchísimos comentarios en mis videos de algunas personas que preguntaban, ¿ese no es el mapa de Bade? Volviendo al tema, incluso si vuelven a meter nuevos mapas, lo más probable es que Encrucijada siga ganando todas las votaciones, o al menos en su mayoría. En respuesta a esto, los desarrolladores agregaron Encrucijada versión 2, y en el cráter del mapa se sitúa un letrero en la parte inferior con el siguiente texto: los disfrutadores de Encrucijada normal terminan aquí, dejen de elegir Encrucijada, tomaré todas sus almas.
controles para móviles. Después de la introducción de Combat Warriors en dispositivos móviles, en la actualización 0.3.0, la gente empezó a quejarse por la interfaz de usuario muy abarrotada. Aquí les muestro algunas capturas de pantalla de esos tiempos y como podemos apreciar, hay una cantidad excesiva de botones simultáneamente presentes en la pantalla, algunos de estos incluso ocultos debajo de otros, considerados necesarios para jugar decentemente, si es que podemos llamarlo así. Debido a esto, pronto llegó una pequeña actualización que permitió a los usuarios de teléfono personalizar los botones. Sí que debió ser agobiante jugar con botones que te cubrían más de la mitad de la pantalla. Compra y venta de cuentas, lo que se acerca más a una mafia. He notado que en casi todos los grupos de Facebook que tienen que ver con Combat Warriors nunca va a faltar las personas que intenten comprar o vender cuentas con significativo avance en Combat Warriors, que a simple vista no tendría nada de malo, si no fuera por el origen o los medios optados para conseguir dicho progreso, ya que la mayoría, por no decir todas las cuentas que se venden, han logrado estos avances únicamente con exploits, ya que son cuentas creadas recientemente y con el único propósito de ser vendidas en un futuro, lo que alimenta este tráfico de cuentas que a largo plazo tiene como consecuencia el numeroso aumento de exploiters en el juego. Esto puede llevar a un baneo incluso después de que se vendan las cuentas, que de por sí va contra las políticas de Roblox, sin mencionar el potencial peligro de las estafas. Slide infinito. Cuando se agregó por primera vez la mecánica del deslizamiento en la versión 0.4.0, esta apenas requería estamina. Hubo un bug donde si te deslizabas hacia abajo en lugares escalonados recibías un pequeño impulso, lo que significaba técnicamente que en ciertas partes de los mapas podías deslizarte infinitamente. Un ejemplo de esto es la pared del castillo de Encrucijada, ya que el muro tiene estas subidas y bajadas, lo que aumenta continuamente tu deslizamiento. Este bug, aunque no lo parezca, cambió bastante la forma en la que las personas jugaban Combat Warriors, pero afortunadamente fue nerfeada, aumentando el gasto de estamina durante el deslizamiento. Shadow Nerfs. Para quien no lo sepa, nerfear consiste en debilitar un arma, habilidad, personaje o equipo en un juego, pero en este caso hablaremos de aquellos nerfs realizados ocultamente, o sea que no son notificados o anunciados oficialmente. En Combat Warriors ha habido una gran cantidad de estos. Un ejemplo claro es el del arco largo, ya que hace un buen tiempo habían ocasiones en las que los headshots no provocaban daño incluso teniendo un buen ping, o algunas veces atravesaban los objetivos así a lo random. Esto ocurrió después de que hayan cambiado ligeramente el daño de esta arma, pero no olvidemos que así como hubo nerfs, también existieron los shadow buffs, lo contrario de los nerfs. Por ejemplo, la cadencia de disparo de las flechas en los arcos para dispositivos móviles ha aumentado considerablemente. Boosting. El boosting es un tema muy controversial que implica pagarle a alguien para que juegue en tu cuenta, ya sea para que puedan subirte de nivel fácilmente o conseguir mejores estadísticas en el juego. Esto, aunque no lo parezca, requiere pagar de grandes cantidades de dinero y ha causado múltiples casos de estafa en Combat Warriors. Por otro lado, también existe otro tipo de boosting, cuando una persona contrata a otro jugador con mayor habilidad y experiencia para que le juegue la cuenta durante los encuentros competitivos, lo que está estrictamente prohibido dentro de la comunidad. Esto puede arruinar la reputación de una persona si es descubierta, y en algunos casos puede provocar incluso un gran y jugoso baneo. Servidores de 500 jugadores. Después de la introducción de las peleas contra jefes en la actualización 1.0.0, los desarrolladores decidieron experimentar con servidores de 500 e incluso 700 jugadores, y como podemos ya deducir, no salió tan bien que digamos. Todo resultó en un gran alboroto en los servidores, la pantalla tardaba como 30 segundos en cargar, y si aún así lograbas entrar, el servidor se hacía casi injugable debido al lag y a la baja cantidad de fotogramas, sin mencionar los efectos especiales del monstruo que si no te dejaban epiléptico seguro te metían un trauma a ti y a tu computadora. No tengo idea de qué es lo que les haya pasado a los desarrolladores por la cabeza en ese periodo. Sabían claramente que la mayoría de jugadores ya sufrían de por sí con los servidores de 45 personas, un verdadero y propio genocidio de computadoras y dispositivos en general. Después de la gran cantidad de quejas que se presentaron, redujeron la cantidad de jugadores en los servidores hasta 50. Mala competencia. Después de que los grandes jugadores se hayan retirado del competitivo, las tablas clasificatorias han mostrado un gran desbalance con el paso del tiempo. Esto es aún más notorio en la competitividad de los arcos. Por ejemplo, cuando empecé a competir por los títulos de Latinoamérica, la tabla clasificatoria de los arqueros estaba casi vacía, y los pocos que entraban eran sin ofender principiantes o jugadores promedio, lo que no tendría nada de malo si es que no acreditaría sus títulos como si fueran realmente merecidos. Hay gente que entra reclamando un título libre y luego para
para colmo se retiran inmediatamente para ponerse luego su respectivo título en su descripción, algo que hasta a mí se me hace un poco ridículo. En lo personal, a mí no me había costado llegar a ser top 1 mundial con el arco largo en CWCC, ni tampoco ser top 1 Latinoamérica con los arcos en HCL, pero que de todos modos nunca me sentí realmente merecedor de esos títulos, ya que hay gente bastante pero bastante buena que aún estando retiradas siguen siendo unas bestias, y fue ahí que reflexioné si realmente vale la pena hacerse valer por un título o hacerse valer como verdadero jugador. LPH, o también conocido como los Pollos Hermanos, fue el clan hispanohablante más grande de Combat Warriors, contando aproximadamente con más de 800 miembros. Fue también uno de mis más grandes errores, ya que he recibido bastantes insultos e incluso amenazas debido a una polémica en la que yo ni siquiera tenía que ver. A principios del 2023 entré a ser parte de este clan como creador de contenido. Inicialmente mi único propósito y objetivo era lograr hacer crecer el clan, ya que en esos tiempos estaba en su punto más bajo. Poco a poco y con bastantes promociones logramos duplicar la cantidad de personas en el servidor. Incluso llegué a ser colíder. Todo parecía ir bien hasta cierto punto, pero empecé a darme cuenta de cómo eran realmente. La mala administración que predominaba y el comportamiento en general me hacía sentir en culpa, no solo por el hecho de que hayan difundido un dibujo pornográfico de mi personaje en todo el servidor, o porque banearan a cualquier persona sin razones válidas y cuando se les diera la gana. Pero bueno, tampoco soy una excepción. Yo también dije cosas bastante fuera de contexto y la verdad que no era muy diferente al resto, pero estas cosas a veces pasan una línea, lo que me hizo pensar y darme cuenta en lo que me estaba convirtiendo. No quería dañar mi imagen como creador de contenido, ni tampoco como persona. No quería ser igual o peor que ellos. Fue así que tomé la decisión de abandonar el clan. Tiempo después, me enteré por algunos amigos que había gente difundiendo cosas falsas sobre mí en LPH, por lo que decidí volver solamente para confrontarlos. En todo el tiempo que estuve ahí, empecé a notar un comportamiento bastante estúpido por parte del líder del clan. Dev enviaba capturas hormonales y subidas de tono de su chat con una chica. Ya que él realizaba esta acción repetidas veces, le dije que dejara de hacerlo porque está mal filtrar conversaciones sin el consentimiento de la otra persona, más aún si son conversaciones de ese tipo, y para colmo en un servidor de 800 personas. La verdad no recuerdo qué es lo que me respondió exactamente, pero era lo más parecido a una invitación para ignorarlo, ya que según él, la chica que le escribía era solo una puta. Mi respuesta era obvia, le dije que eso le podía traer problemas en un futuro, pero al ser algo que sinceramente no me interesaba, no me metí mucho en ese tema. Yo pensé que los problemas habían terminado cuando me fui nuevamente, pero apenas estaban comenzando. Meses después, a lo random empecé a recibir insultos y amenazas en varias de mis redes. Yo no le tomé mucha importancia honestamente, ya que parecía el típico hate que surge de la nada y por nada, pero la verdad eran bastante frecuentes, lo que lo hacía cada vez más extraño. Las cosas empezaron a aclararse cuando me enteré que nukearon, o mejor dicho, destruyeron el servidor de LPH junto a una funa a Dev. ¿Por qué? Principalmente por difundir nudes de su expareja con miembros de su staff. Pero aquí ¿qué tendría que ver yo? Pues al ser quien promocionaba el clan y siendo de los más activos en el servidor, las personas creyeron que yo era el verdadero líder. Por lo tanto creían que mi verdadero nombre era Dev. No culpo a la gente que me haya insultado o amenazado, porque sé la impotencia que se pueda llegar a sentir por incidentes como estos, pero tampoco los justifica, ya que deberían informarse bien antes de dañar la reputación de alguien solo por un simple malentendido. Abuso de comandos. Combat Warriors tiene una tendencia extremadamente popular de mala moderación, ya sea abusando de los comandos en problemas importantes como en decisiones de relaciones públicas. Es realmente mala la moderación incluso cuando se trata del proceso de selección de mods, ya que el equipo de Combat Warriors ocasionalmente publica un foro en línea para postularse y poder convertirse en moderador, donde reciben obviamente miles de solicitantes. Pero lo que la gente comenzó a notar fue que personas desconocidas y sin experiencia de las que nadie había oído hablar antes obtuvieron dicho trabajo, mientras que los jugadores con mayor experiencia dentro del juego y con mayor familiaridad con la comunidad simplemente fueron ignorados. Hay una popular teoría sobre que el propietario de Combat Warriors, Swenji, supuestamente ha asumido solamente a mujeres. La gente comenzó a especular sobre esto después de que la comunidad comenzara a ver muchas moderadoras de bajo rango apareciendo de la nada. Hay mucho que discutir sobre la falta de acciones adecuadas cuando se trata del abuso de comandos. Lo
que puede ser divertido al principio, pero también realmente molesto cuando se trata de lidiar con esto. En una ocasión, un moderador reinició a todos enviándolos al menú para evitar una bomba nuclear, lo que significa que alguien desperdició 999 Robux por culpa de una bromita. En el siguiente clip podemos apreciar que Lucky Puki fue reiniciado al abrir un airdrop antes que un moderador. En esta otra ocasión, un moderador se pasó toda la partida abusando de los comandos de vuelo, y créeme si te digo que estos son solo uno de los miles de casos que han ocurrido y tal vez siguen ocurriendo. Moderación corrupta. Hay miles de grabaciones en las que los baneos no están justificados o simplemente no tienen sentido alguno. Un gran ejemplo es el caso de un youtuber, ZZ4Zombies, que sufrió las injustas consecuencias de una muy mala y corrupta moderación. ZZ4Zombies fue baneado por ganar un 1 vs 1 contra Tony. Vale la pena señalar que Tony tenía vínculos estrechos con los moderadores, y los tenía siempre a su disposición cada vez que él los necesitara. Después de que Tony perdiera el 1 contra 1, este reportaría falsamente a ZZ4Zombies con los administradores, lo que enseguida provocó su injusto baneo. En ese entonces, ZZ4Zombies creó un video sobre el incidente, pero ahora lo veremos más a detalle. Tony se había proclamado top 1 global en todo Combat Warriors, pero cuando hizo un 1 contra 1 en ambas regiones al top 1 de Norteamérica, que en ese momento era Hero, Tony estaba empezando a perder, así que no tuvo más remedio que activarse el autoparry, un hack que te permite hacer automáticamente los parries cuando un hit está por llegarte, lo que te hace literalmente invencible en un combate de contacto espada a espada. Tony afirmó sucesivamente que el duelo era legítimo, algo sumamente falso, ya que los clips demostraban lo contrario. Pero aquí viene lo más indignante. Cuando Hero denunció lo sucedido a Ronnie, el moderador principal de aquellos tiempos, este le respondió: soy amigo cercano de Tony, estoy seguro de que él no usaría autoparry. Los parries parecen legítimos y predecibles. Después de este incidente, Elemental, uno de los más grandes creadores de contenido de Combat Warriors y en su tiempo uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor, vio a Tony alardeando sobre lo bueno que era y sobre cómo podía vencer a Elemental fácilmente en un 1 contra 1. Elemental había dejado de jugar por casi un mes en ese momento, por lo que estaba claramente oxidado, pero aún así no se echó para atrás y acordaron un duelo con las reglas del competitivo. Para sorpresa de Tony, Elemental le daría una paliza en ambas regiones, NA 5-1 y región UE 5-0, que por cierto esta última era la región de Tony, lo que lo hacía aún más humillante. Desde ese momento quedó clara la diferencia de habilidad que había entre estos dos jugadores, lo que hace irónico el hecho de que Tony se haya creado un clan con el título Top 1 mundial, acreditando algo que él ni siquiera merecía. Alexir fue durante un tiempo un exploiter muy conocido en Combat Warriors. Se hizo público en un video hecho por el mismísimo Elemental. Su avatar era simple, se caracterizaba por el color marrón y por llevar solamente unos pantalones, lo que facilitó a las personas de crear sus propias copias. Los nombres de usuario de sus cuentas reales generalmente eran una mezcla confusa de letras y números, con el único propósito de dificultar la escritura del usuario completo a los moderadores para así poder banearlo. Hay un video en YouTube en el que Alexir colapsa completamente un servidor. La calidad de este video es mala, pero podemos notar que el chat está lleno de spam del servidor de Discord de Alexir. Los tipos de exploits que Alexir utilizaba no se habían visto nunca antes en Combat Warriors, lo que lo hizo destacar fácilmente entre los demás exploiters comunes y corrientes. Sin duda se ha convertido en la inspiración de una gran cantidad de exploiters, y podríamos considerarlo responsable de haber creado a la gran mayoría de estos. Hall of Shame. La comunidad de Combat Warriors Clanic Community tiene un canal especial llamado Sala de la Vergüenza. En este canal, como está oficialmente descrito, marca a todos los degenerados, perdedores y botomers del servidor, aplicando también sus respectivos castigos que suelen ser más que nada el permaban. Lo curioso e impactante es que casi todos los incidentes marcados tienen como motivo principal la pedofilia. Es increíble la cantidad de casos que han ocurrido sobre este trastorno, y más sorprendente aún cuando se trata de un juego en los que sus principales consumidores son niños. Estos casos son muy repugnantes, y más aún si nos damos cuenta que fuimos o somos parte de esta comunidad, que tristemente nunca estará a salvo mientras existan personas así de depravadas.
imágenes indebidas. Antes de que las imágenes indebidas se hayan intensificado con la introducción del spray, que por cierto algunas no sé si llamarlas solamente indebidas, porque eran tan repugnantes que ni siquiera las podría describir, pero pueden imaginarse lo que vi solamente si les digo que muchas de estas tenían contenido gore y pornografía. No entiendo cómo carajos el filtro de Roblox no puede identificar estas imágenes y prohibirlas, porque incluso teniendo una mala calidad o baja iluminación eran bastante obvias. Tampoco entiendo a la gente que arriesga toda su cuenta solamente para poner imágenes como esas, aunque la pregunta más preocupante sería, ¿de dónde sacan los códigos de esas imágenes y quién los sube? Abandono del creador. Además de las cuestionables conductas de los moderadores, también hay mucho que hablar sobre el comportamiento y las decisiones del propietario respecto al juego. Swengy no entendía las situaciones completamente y hacía lo que pensaba era mejor. Otras veces dejaba los problemas completamente sin resolver y permitía en cierto modo que gente culpable saliera impune. Tampoco ayuda el hecho de que literalmente haya abandonado su propio servidor, lo que significa que no hay previsión cuando ocurren problemas importantes en su propia comunidad, dejando solos a los pocos moderadores que todavía están activos, y a que se valgan por su propia cuenta. La partida de Swengy también plantea la pregunta de si todavía está involucrado en el juego, lo que genera algunas teorías de que podría haber transferido la propiedad o haber ingresado a una cuenta alternativa llamada El Anunciador, que ocasionalmente publica pequeñas actualizaciones y anuncios. En general, la falta de actividad y atención prestada al juego es una de las razones de la lenta pero constante disminución de jugadores, lo que provoca que las personas que han estado comprometidas por bastante tiempo abandonen el juego por completo. Quiero decirles todavía que este no es el iceberg completo, ya que como dije al inicio, casi toda la información está perdida. Pero quiero también dar las gracias y los créditos a Lucky Pup, ya que es gracias a él que pude recopilar toda la información mostrada. Si quieren ver su versión, pueden encontrarlo en su canal. Yo soy Zap y no olvides suscribirte.